Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Cuando uno piensa en Auschwitz, casi siempre se nos viene a la cabeza la misma imagen, ¿no? La entrada de ladrillos, las vías del tren. Exacto. Pero las fuentes que tenemos nos muestran una foto aérea de 1944, güey. Y la perspectiva te cambia por completo. Es que es abrumadora. Totalmente. ¿Por qué no ves un campo? Es que es una metrópolis del horror. Se ven ríos, zonas industriales, una red de complejos. Y diste en el clavo con la palabra metrópolis. Sí. Sí, porque esa es la idea clave. Pensar en Auschwitz como un campo es ver un solo edificio y no entender la ciudad. Una de las fuentes lo define de una forma que te hiela la sangre. A ver. Dice que fue la mayor creación institucional de Alemania durante su periodo nazi. O sea, no era una prisión. No. Era un subsistema social nuevo, con su propia economía, su burocracia, su propósito final. Y hoy vamos a desarmar esa maquinaria. De acuerdo, empecemos por ahí, por desarmar esa estructura. Porque, como dices, no era un lugar monolítico. No, para nada. Las fuentes lo dividen claramente en 3 mundos distintos, cada uno con una función. El primero sería Auschwitz I, ¿cómo se dice? ¿El Stammlager? Exacto, el Stammlager. El campo original, el núcleo, era el centro administrativo de todo el complejo. Como el ayuntamiento de esa ciudad del terror. Justo. Ahí estaba la guarnición de las SS y entre 12 y 20,000 prisioneros. Era el cerebro de la operación. Y luego viene el más conocido, tristemente, Auschwitz II-Birkenau. Sí. Las fotos de ese lugar son de una escala casi inconcebible. Inconcebible es la palabra. Se empezó a construir en 1941 para que fuera masivo y llegó a tener, fíjate, 90,000 prisioneros a la vez. 90,000. Era 10 veces más grande que Auschwitz I. Y su función era inequívoca. El exterminio industrial. Ahí estaban los crematorios 2, 3, 4 y 5. Las cámaras de gas. O sea, si Auschwitz I era el cerebro, Birkenau era la fábrica de muerte. Y me llama la atención esa división tan deliberada. Centro de mando, fábrica de exterminio. Y luego un tercer elemento. Auschwitz III Monowitz. Y 47 subcampos. Ahí está la otra cara del horror. la económica. Totalmente. Monowitz era un campo de trabajo esclavo, construido para servir al gigante químico IG Farben. Para producir caucho sintético. Exacto. Y los subcampos eran satélites de trabajo forzado para minas, cementeras, armamento. Hay una imagen muy potente de la entrada del Arbeitslager Trevinia, uno de ellos. Es la prueba de la simbiosis entre el genocidio y la industria. Perversa y perfecta. No era solo matar, era explotar hasta la última gota de vida. O sea que la ubicación no fue para nada casual. No, fue una decisión estratégica y siniestra. Estaba en el corazón de la Europa ocupada, con conexiones de tren perfectas para atraer gente de todo el continente. El nexo ideal. El nexo ideal para la explotación y el exterminio. Y para ocultarlo, crearon una zona de intereses de 40 kilómetros cuadrados, un área de exclusión. Y es precisamente esa operación, lo que ocurría adentro, lo que nos lleva al corazón del debate. A un debate que se tuvo que resolver en un tribunal. Sí, el caso Irving versus Lipstadt. Un momento clave que mencionan las fuentes. Totalmente. Porque el juez Charles Bray tuvo que responder una pregunta que hoy nos parece increíble que se tuviera que hacer. Dila. Demuestran las pruebas, más allá de toda duda razonable, que Auschwitz fue un campo de exterminio, donde cientos de miles de judíos fueron asesinados sistemáticamente en cámaras de gas. Y esa pregunta lo cambió todo, porque obligó a la historia a defenderse con las herramientas de la ley. El juez no se basó en una sola prueba. No. Habló de pruebas convergentes.
La idea es que, bueno, una pieza del rompecabezas sola se puede cuestionar, pero cuando docenas de piezas distintas se encajan perfecto, la imagen es irrefutable. Empecemos por las piezas más humanas, los testimonios. El primero, y quizá el más devastador, es la confesión del propio comandante de Auschwitz, Rudolf Höss. Es la confesión del arquitecto. En Nuremberg, Höss declaró, con una frialdad burocrática, haber supervisado el exterminio de al menos 2,5 millones de personas. No es una víctima. Es el informe de gestión del director del genocidio. Testigos forzados. Los Sonderkommando. Sí, esos prisioneros, casi todos judíos, obligados a trabajar en las cámaras de gas. El testimonio de Henry Tauber. Uf. Y de un detalle técnico que te hiela la sangre. Él no habla de rumores, describe el tamaño de los vestuarios, cómo funcionaban las puertas herméticas, los sistemas de ventilación. Casi un manual de operaciones. Imposible de inventar. Son detalles que solo alguien que estuvo ahí podría conocer. Y luego está la gente que vio la selección, como la doctora Ada Vinco. Ella cuenta que de los 5,000 judíos que llegaron con ella, 5,000. sí, vio con sus propios ojos cómo 4,500 fueron enviados directamente a la fila que iba a los crematorios, sin ser registrados. La matemática de la muerte. Y todo esto, los testimonios, se conecta con la evidencia física, ¿no? Claro, ahí el cuadro se cierra. Se encontraron miles de latas vacías de Zyklon B. El pesticida con cianuro. Exacto. Y la ciencia forense fue clave. Un análisis del Instituto de Cracovia, hecho en el 45 y repetido en los 90 con mejor tecnología, encontró trazas de cianuro en las ruinas de las paredes de las cámaras de gas. Increíble. Incluso encontraron cianuro en 25,5 kilos de cabello humano. El veneno dejó su huella química. Pero los negacionistas se aferran a que los documentos nazis no usan la palabra exterminio. Claro, usaban un lenguaje codificado, eufemismos. Como acción especial, Sonderbehandlung. Correcto. Pero en los juicios, otros nazis, los mismos arquitectos, testificaron qué significaban esas palabras. Admitieron que acción especial era el código para el gaseamiento. Ellos mismos descifraron su lenguaje secreto. A ver, detengámonos un momento en los argumentos de la negación, porque es clave entender su lógica. El primero, la falta de una orden escrita y firmada por Hitler. Es el argumento clásico. Suena lógico si no conoces cómo funcionaba el Tercer Reich. La realidad es que las órdenes más importantes se daban verbalmente, justo para no dejar rastro. Esperar un memorándum del genocidio es absurdo. Es absurdo. La prueba no es un papel. Es la convergencia de miles de documentos de transporte, de construcción, de telegramas. Todo demuestra una operación coordinada desde la cúpula. Ok, otro argumento. El tifus. Dicen que el Zyklon B era para desinfectar ropa. Y es cierto que se usaba para eso, pero Los documentos de la propia empresa que vendía el Zyklon B mostraban pedidos masivos del pesticida sin el químico irritante. el que se añadía por seguridad. Exacto. Para despiojar ropa no necesitas quitar esa advertencia, pero para asesinar gente en secreto, sí. Y la arquitectura de las cámaras no tenía sentido para desinfectar ropa. Claro. Y finalmente, atacan los testimonios de los sobrevivientes. Dicen que el trauma los hace poco fiables. Ese es quizá el argumento más cruel. Y ahí volvemos a la conclusión magistral del juez Gray. ¿Qué dijo él? Admitió que un testimonio aislado puede tener imprecisiones, es normal. Pero cuando tienes cientos de testimonios de víctimas y de perpetradores de distintos países que no se conocen entre sí, Y todos describen el mismo proceso. de manera consistente, la llegada, la selección, las cámaras, esa consistencia masiva es una prueba abrumadora. La fuerza no está en una voz, está en el coro. La conclusión del juez, que citan las fuentes, es demoledora. Dice que ningún historiador objetivo habría podido dudar seriamente de que hubo cámaras de gas en Auschwitz y de que se usaron a gran escala. El mosaico estaba completo. La convergencia de pruebas lo hizo innegable. Y esa conclusión tan contundente nos obliga a mirar más allá de los ladrillos y el alambre. Porque detrás de los debates había millones de historias humanas borradas. Sí. Hay una frase en las fuentes que se me quedó grabada. En Auschwitz no se moría, se producían cadáveres. Es que esa frase lo resume todo. El objetivo era transformar a los individuos en
cuerpos concentracionarios, una masa anónima, sin nombre, sin historia. Las fotos de registro son un testimonio brutal de eso. Claro, ves el rostro de una niña polaca, una joven gitana, un niño judío, todos con la cabeza rapada, el uniforme a rayas y un número. El primer paso del exterminio era borrar a la persona. Y eso dejó cicatrices imborrables en los que sobrevivieron. El trauma no es una herida que cierra y ya. No, para nada. Las fuentes describen, por ejemplo, una culpa irracional por haber sobrevivido. Porque yo y no mi hermana, mi padre. Una pregunta que los atormentaba. Sí, y otros desarrollaron lo que se llamó callosidad afectiva. Una incapacidad de volver a sentir, de amar. El horror los dejó vacíos por dentro. Hay una cita de un sobreviviente, Steinberg, que es potentísima. Dice, Auschwitz ha sido el acontecimiento determinante de mi vida. Es un diablo en una caja, cuya tapa salta al mínimo contacto. Es una imagen perfecta. Describe un trauma que no desaparece. Convive contigo, latente, y cualquier cosa, un olor, un sonido, puede hacer que esa caja se abra de golpe. Es una cadena perpetua para el alma. Pero incluso en ese infierno las fuentes también hablan de resistencia. Y no solo la armada, como el motín del Sonderkommando. No, y eso es fundamental. Hubo una resistencia cotidiana, una lucha por mantener la dignidad. Lecturas clandestinas, ritos religiosos en secreto, compartir un trozo de pan. Cada uno de esos actos era una victoria. Absolutamente. Y hubo actos de desafío increíbles, como la historia de la fuga de Edward Galiński y Mala Simetov. Cuéntanos. Él era un prisionero político polaco. Ella, una mujer judía. Se enamoraron en el campo. Planearon una fuga audaz. Él se vistió con un uniforme de las SS y ella fingió ser su prisionera. Y lograron escapar. ¡Wow! ¿Y qué pasó con ellos? Los capturaron semanas después. Los llevaron de vuelta y los ejecutaron públicamente. Pero su acto, su fuga por amor, se convirtió en una leyenda. Fue una afirmación radical de humanidad frente a la maquinaria. Y esa maquinaria al final se detuvo. Enero del 45, el Ejército Rojo se acercaba ahí y los nazis entraron en pánico. Sí, un pánico absoluto. Entre el 17 y el 21 de enero, evacuaron a la fuerza a casi 60,000 prisioneros. Las marchas de la muerte, las tristemente famosas marchas de la muerte. Los obligaron a caminar cientos de kilómetros en pleno invierno. Al mismo tiempo, intentaban borrar las pruebas. Dinamitaron los crematorios. Volaron los crematorios y las cámaras de gas de Birkenau. Pero no pudieron borrarlo todo. El 27 de enero, los soviéticos entraron al campo. Y lo que encontraron fue desolador. 7,000 prisioneros abandonados a su suerte, los que estaban demasiado enfermos para marchar. Entre ellos, más de 500 niños. Y ahí empezó otra batalla. La batalla por la memoria. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente compleja. Claro, porque uno pensaría que, una vez liberado el campo, la historia queda fijada. Pero no. No fue así. En la Polonia comunista o en Alemania Oriental, la memoria de Auschwitz se enmarcó en un paradigma antifascista. Se presentaba a las víctimas como héroes de la resistencia. Y al universalizarlos como antifascistas, se diluía la especificidad del genocidio judío. Precisamente, se invisibilizaba que el 90% de las víctimas eran judías, asesinadas no por sus ideas, sino por su raza. El marco antifascista, sin ser falso, era incompleto. Las fuentes mencionan algo que parece surrealista, que en el propio Museo de Auschwitz, en 1950, había paneles que comparaban los campos nazis con el imperialismo. Es un ejemplo perfecto de cómo la memoria se instrumentaliza. La historia de Auschwitz fue secuestrada para servir a la narrativa de la Guerra Fría. Se vio también en el cine. La película polaca Ostatni Etap. Exacto, de 1947. Es una obra maestra, pero presenta esa visión de solidaridad multinacional antifascista. Deja en segundo plano la realidad de que la mayoría de mujeres y niños judíos que llegaban iban directo de los trenes a las cámaras de gas. ¿No tuvieron la oportunidad de resistir? Ninguna. Bien, hagamos un balance. El cuadro que nos pintan las fuentes es de una complejidad que abruma. Auschwitz no fue un lugar sino una red industrial.
Con un doble propósito, sí. El trabajo esclavo y sobre todo el asesinato masivo y sistemático. Y hemos visto que esa realidad, aunque negada, está respaldada por una convergencia de pruebas que la hace irrefutable. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Una pregunta que las fuentes plantean de manera implícita. A ver, la historia de Auschwitz demuestra que la verdad no es algo estático. Hay que construirla, defenderla, transmitirla. Y la pregunta que nos queda es inquietante. Si la evidencia física puede ser dinamitada, si los documentos se queman, y los últimos testigos presenciales inevitablemente desaparecerán, ¿cuál es la responsabilidad de las generaciones que venimos después? Exacto. ¿Cómo evitamos que esa verdad tan duramente probada se diluya? ¿Y qué significa para nosotros actuar como lo que algunos llaman testigos delegados de lo que ocurrió? El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto